El sol de la tarde bañaba con una luz dorada y polvorienta las pequeñas casas de una aldea humilde en la región de origen, donde el tiempo parecía transcurrir al ritmo pausado de las estaciones y el trabajo manual. En aquel rincón del mundo, el aire solía estar cargado con el aroma de la madera recién cortada, el polvo del camino y el murmullo constante de la vida cotidiana. María, una mujer cuya belleza serena desafiaba los años y las dificultades, se encontraba inmersa en sus quehaceres diarios cuando el silencio de su hogar fue interrumpido por un estallido de alegría infantil. Un grupo de niños, entre ellos sus hijos menores, corría a toda velocidad hacia la vivienda, con los rostros encendidos por la emoción y las voces entrecruzándose en un anuncio que cambiaría la atmósfera de la jornada. José de Arimatea estaba por llegar. La noticia no era menor. Aquel hombre no solo representaba la prosperidad y el éxito en tierras lejanas, sino que era un vínculo vivo con el pasado, un amigo entrañable de su difunto esposo y una figura de profunda sabiduría que siempre traía consigo algo más que simples mercancías. María sintió que su corazón se aceleraba, no por la sorpresa de la visita en sí, sino por la mezcla de nostalgia y gratitud que aquel nombre siempre evocaba en su alma. Los niños, por su parte, no pensaban en el pasado, sino en las delicias y los extraños tesoros que las caravanas del gran comerciante solían transportar. Para ellos, José era una ventana a un mundo vasto y misterioso, un hombre que parecía poseer las llaves de reinos lejanos. Sin embargo, tras esa fachada de riqueza y éxito comercial, se escondía una conexión espiritual y emocional mucho más profunda con la familia de María. Una conexión que estaba a punto de manifestarse de una manera que marcaría el destino de uno de sus hijos, aquel que aún no se encontraba en casa para recibir al ilustre viajero. El ambiente, antes tranquilo, se impregnó de una expectativa vibrante, como si la llegada de ese hombre trajera consigo un viento de cambio que ya empezaba a soplar con fuerza sobre el umbral de aquella modesta residencia. José de Arimatea no era un comerciante cualquiera. En el continente americano o en las lejanas tierras de Europa, su nombre era sinónimo de integridad y poderío económico, pero en la intimidad de aquel hogar era simplemente el hermano José. Era un hombre de 51 años, cuya mirada grave y observadora denotaba una vida dedicada tanto al estudio como a la acción. Poseedor de numerosas caravanas y propiedades, su verdadera riqueza residía en su capacidad para ver más allá de las apariencias y en su sencillez casi desconcertante para alguien de su estatus. Al entrar en la casa de María, el saludo fue un bálsamo de bendiciones y afecto. La ausencia de los hijos mayores, Jesús y Tiago, quienes se encontraban entregando un encargo de la carpintería familiar, permitió un momento de confidencia inicial entre María y el visitante. La conversación fluyó de inmediato hacia el recuerdo de José, el esposo fallecido 6 años atrás, cuya presencia seguía siendo un eco constante en las paredes de la casa. María admitió con melancolía que el tiempo no había borrado la falta que le hacía su compañero, describiendo una soledad que solo sus hijos lograban mitigar. José de Arimatea, compartiendo ese sentimiento de pérdida al recordar a su propia esposa, intentó consolarla, sugiriendo que tales separaciones debían tener una razón superior que los humanos a menudo no alcanzan a comprender. Pero su visita no era solo por cortesía o por el deseo de compartir recuerdos. Había un propósito latente, una semilla que él y el difunto José habían plantado años atrás y que ahora, en el silencio de la cocina, comenzaba a germinar. Se trataba de una propuesta sobre la educación de los jóvenes, un plan para expandir sus horizontes más allá de los límites de la aldea y del oficio de la madera. José observaba a María con atención, midiendo sus palabras,
consciente de que lo que estaba a punto de proponer desafiaría la estructura misma que sostenía a la familia en esos tiempos de escasez y esfuerzo compartido. El mundo exterior, con sus conflictos y sus maravillas, empezaba a presionar contra las paredes de la casa, exigiendo una respuesta que María, atrapada entre su deber de madre y el anhelo de un futuro mejor para sus hijos, aún no sabía si estaba preparada para dar. La propuesta de José de Arimatea era clara y ambiciosa. Deseaba proporcionar a los hijos de María, empezando por Jesús, una educación integral y la oportunidad de conocer el mundo a través de sus rutas comerciales. Él veía en el joven de 21 años un potencial que superaba las fronteras de la carpintería. Sin embargo, María, con la prudencia de quien ha cargado sola con el peso de una familia numerosa, planteó sus dudas. Tras la muerte de su esposo, los dos hijos mayores se habían convertido en los pilares económicos del hogar. Aunque recibían ayuda de otros familiares como Cleofas, la ausencia de Jesús parecía un lujo que no podían permitirse, al menos hasta que los más pequeños, como Judas y sus hermanas, crecieran lo suficiente para colaborar. La tensión entre la necesidad inmediata de subsistencia y la visión a largo plazo de un crecimiento intelectual y espiritual se hizo evidente. Mientras discutían, la casa comenzó a llenarse de vecinos y parientes, que, atraídos por la noticia de la llegada del comerciante, buscaban saludarlo y escuchar noticias del mundo exterior. En medio de ese bullicio de afectos y curiosidad, regresaron Jesús y Tiago. El reencuentro fue una explosión de alegría genuina. Los jóvenes carpinteros, con el polvo del trabajo aún en sus ropas, abrazaron al viejo amigo con el respeto y el cariño de quienes ven en él a una figura paterna. Jesús, con sus 21 años casi cumplidos, emanaba una calma que contrastaba con la energía inquieta de Tiago, de 19. La presencia de los jóvenes cambió la dinámica de la reunión. La propuesta de José de Arimatea ya no era solo una idea discutida en la sombra, sino una posibilidad real que ahora flotaba en el aire frente a aquellos que tendrían que vivirla. El conflicto central estaba servido. ¿Podría una familia humilde desprenderse de su principal apoyo para permitirle seguir un camino incierto hacia lo desconocido? La respuesta no solo dependería de la voluntad de María, sino de la disposición de los propios hermanos para asumir nuevas cargas y de una señal que indicara que el momento de partir había llegado finalmente. Al caer la tarde, cuando el gentío se dispersó y la calma regresó al hogar, la familia quedó a solas con José de Arimatea. Fue entonces cuando el comerciante formalizó su invitación. Sugirió que Jesús se uniera a su próxima caravana con destino a las tierras de los galos, en el norte mítico, donde podría aprender de otras culturas y traer nuevas ideas para el negocio familiar. Tiago podría seguirlo más adelante, estableciendo un sistema de relevos que no dejara desamparada la carpintería. Tiago, con un orgullo fraternal evidente, aseguró que él ya dominaba todas las tareas necesarias para mantener el taller funcionando sin ayuda de su hermano mayor. Jesús, con una sonrisa humilde y comprensiva, reforzó las palabras de Tiago, elogiando su habilidad y firmeza en el oficio, sugiriendo que su propia ausencia no sería una pérdida técnica para el trabajo. A pesar de estas seguridades, María permanecía indecisa e inquieta. La idea de una separación prolongada, algo que nunca habían experimentado más allá de breves viajes locales, la llenaba de una angustia tangible. Ella observaba a sus hijos, buscando en sus rostros una respuesta que equilibrara su temor maternal con el deseo de verlos prosperar. La apuesta emocional subía de nivel. No se trataba solo de economía, sino del desgarrador proceso de dejar ir a quienes se ama.
José de Arimatea, percibiendo la incomodidad de María, estuvo a punto de retirar su oferta para no causar conflicto, pero el destino intervino a través de la voz menos esperada. Judas, el hermano de 13 años, con esa ironía y franqueza que a veces solo los más jóvenes poseen, lanzó una pregunta mordaz que rompió la pesadez del ambiente. Si Jesús no iba ahora, ¿cuándo llegaría el turno de los demás? Su comentario, cargado de un deseo infantil por ver mundo y de una lógica aplastante, provocó una risa colectiva que disolvió la tensión. Ese pequeño momento de humor fue la brecha necesaria para que la propuesta fuera aceptada. Se fijó una fecha tentativa para la partida, y aunque el corazón de María seguía apretado, el rumbo ya estaba trazado. La aventura de Jesús hacia las tierras distantes de Europa empezaba a tomar forma, no como una huida, sino como una misión necesaria para el crecimiento de todos. A la mañana siguiente, el taller de carpintería se convirtió en el escenario de una conversación íntima entre los dos hermanos mayores. Mientras sus manos trabajaban de forma casi automática sobre la madera, sus mentes volaban hacia el futuro. Tiago, medio en broma y medio en serio, recordó a Jesús que debía traer un buen regalo para Judas, pues gracias a su oportuna intervención la madre había cedido. Jesús sonreía, pero su silencio ocultaba profundidades que Tiago intentaba descifrar. El ritmo del martillo y la gubia marcaba el compás de una complicidad forjada en años de esfuerzo compartido. Tiago, observando a su hermano de reojo, se atrevió a preguntar si este viaje representaba aquella hora especial de la que Jesús le había hablado en alguna ocasión, un momento de destino superior. Jesús, con una serenidad que siempre sorprendía a sus allegados, aclaró que esa hora definitiva aún no había llegado. Explicó que el momento culminante de su vida solo ocurriría cuando todos en casa fueran adultos, pues cuando él partiera definitivamente, posiblemente no regresaría más. Este viaje a las tierras del norte era solo una preparación, una forma de observar desde la distancia la realidad de su propia tierra y la condición humana en general. La atmósfera en el taller se volvió densa, no por el calor del día, sino por el peso de las verdades que se intercambiaban. Jesús hablaba de cumplir la voluntad de una fuerza superior, algo que él llamaba el Dios de todos. Tiago, aunque respetuoso y lleno de admiración por su hermano, sentía el vértigo de asomarse a una visión del mundo que desafiaba las estructuras tradicionales en las que habían sido criados. El trabajo manual, tan terrenal y tangible, contrastaba con la inmensidad de los temas que empezaban a tocar. El destino, el sacrificio y el propósito de una vida que parecía destinada a algo mucho más grande que la simple carpintería en una aldea olvidada. Cada golpe sobre la madera era como un paso hacia esa comprensión, un recordatorio de que lo cotidiano era solo la superficie de una realidad mucho más profunda y misteriosa. La conversación entre los hermanos giró entonces hacia la dolorosa realidad política de su tiempo. Tiago expresó su malestar por la relación de José de Arimatea con los ocupantes extranjeros. Para él era difícil conciliar su respeto por el amigo de la familia con el hecho de que éste mantuviera vínculos cordiales con aquellos que trataban a su pueblo con desdén y los sometían a impuestos opresivos. El joven Tiago sentía la humillación de vivir bajo el yugo de una potencia que se consideraba dueña del mundo, y se preguntaba por qué el Dios en el que creían permitía tal situación. Su visión era la de un patriota herido que esperaba una intervención divina que castigara a los idólatras. Sin embargo, la respuesta de Jesús introdujo una complicación conceptual que desafió profundamente a su hermano. Jesús sugirió que si ellos fueran los dominadores, probablemente actuarían con la misma dureza o incluso peor, imponiendo sus propias reglas sin piedad. Afirmó que el problema no residía en quien ostentaba el poder,
sino en la incapacidad del ser humano para ver en el prójimo a un miembro de su propia familia. Esta perspectiva despojaba al conflicto de su tinte nacionalista para convertirlo en un dilema ético y espiritual universal. Para Jesús, Dios no intervendría para cambiar una situación política, mientras el estado de espíritu de la humanidad siguiera basándose en la ley del más fuerte. Tiago, alarmado, advirtió a su hermano sobre el peligro de tales pensamientos, temiendo que pareciera no tomar en serio las tradiciones y las promesas divinas. La tensión creció en el pequeño taller. Las ideas de Jesús chocaban frontalmente con la esperanza de un Mesías guerrero o un Dios vengador. Lo que para Tiago era una cuestión de justicia nacional, para Jesús era una lección sobre la evolución del alma humana. El conflicto ya no era solo sobre el viaje físico a las tierras galas, sino sobre un viaje interior hacia una comprensión del amor y la fraternidad que superaba cualquier frontera o dogma establecido. A medida que la charla avanzaba, la intensidad emocional se volvía casi insoportable para el joven Tiago. Jesús, con una claridad que parecía no pertenecer a este mundo, instó a su hermano a ponerse en el lugar de la divinidad. Le explicó que para resolver el sufrimiento humano, Dios tendría que transformar al hombre de manera artificial en algo que aún no es, lo cual carecería de sentido. La vida, según Jesús, encontraba su propósito en el proceso auténtico de evolución, en el que hombres y mujeres aprenden a ser mejores por elección propia, no por imposición divina. El amor de Dios, afirmaba, era independiente de los méritos o de la situación política, amando a todos por igual. Tiago, buscando un asidero en lo que conocía, mencionó entonces el nacimiento de Jesús, aludiendo a circunstancias misteriosas que solo él y María conocían. Habló de poderes especiales que Jesús poseía, sugiriendo que él era el esperado, aquel que vendría a restaurar la gloria de su pueblo. Pero Jesús volvió a subvertir las expectativas. Aunque admitió que en él habitaba una fuerza del cielo que lo hacía diferente a los demás, aclaró que no era el tipo de figura que la mayoría esperaba. Con un toque de ironía, señaló que era poco probable que alguien de su región fuera aceptado como líder por las élites de las ciudades principales. La presión del destino se hacía sentir. El peso de ser el depositario de una esperanza que él sabía que transformaría en algo espiritual en lugar de político. Tiago escuchaba con una mezcla de temor y fascinación, comprendiendo gradualmente que su hermano no solo iba a viajar a tierras extrañas para aprender un oficio o ver paisajes, sino que su sola presencia era un desafío constante a todo lo que se consideraba sagrado y establecido. El ambiente en el taller estaba cargado de una inevitabilidad mística. El joven que tallaba madera frente a él estaba a punto de convertirse en el mensajero de una realidad que la humanidad apenas empezaba a vislumbrar. El momento culminante de la conversación llegó cuando Jesús reveló la distinción fundamental que marcaría su mensaje futuro. Ante un Tiago que invocaba con fervor al Dios de sus ancestros, al Dios de los pactos y las leyes estrictas, Jesús habló de un Dios al que conocía de una manera íntima y directa. Afirmó que el Dios de su pueblo, aunque digno de amor y veneración, era solo una faceta de algo infinitamente más vasto. Presentó la idea de un Dios que es, al mismo tiempo, Padre y Madre de todos los seres humanos, sin distinción de origen, raza o nación. Este ser supremo, explicó, estaba por encima de todos los que en la tierra eran llamados dioses y velaba por cada alma en cada rincón del mundo, desde las tierras americanas hasta los confines de Europa y Asia. Para Tiago, esta era una revelación que rozaba lo impensable. La idea de que el pacto exclusivo de su pueblo no era el límite final de la divinidad sacudía los cimientos de su identidad. Jesús no estaba negando la fe de sus padres, sino expandiéndola hasta que las fronteras se borraran por completo.
En ese instante, la figura de Jesús pareció trascender el modesto taller de carpintería. Sus palabras no eran las de un joven de 21 años, sino las de un alma que recordaba la inmensidad del cielo. La claridad de su visión sobre el Padre-Madre Universal transformó el espacio físico en un templo de pensamiento puro. Fue una revelación crítica que redefinió el propósito de su viaje. No iría solo a conocer a los galos, sino a reconocer en ellos a sus hermanos, hijos del mismo origen divino. El choque entre la visión nacionalista de Tiago y la visión universal de Jesús alcanzó su punto máximo, dejando al hermano menor en un estado de asombro silencioso, enfrentado a la inmensidad de un amor que no conocía favoritos ni enemigos, sino solo hijos en diferentes etapas de su despertar espiritual. La intensidad del momento fue interrumpida bruscamente por la realidad más terrenal y vibrante. Judas entró de golpe en el taller, perseguido por una ruidosa comitiva de niños que intentaban arrebatarle algo que ocultaba celosamente entre sus manos. El estallido de risas, gritos y agitación infantil rompió el hechizo de la conversación filosófica, obligando a Jesús y Tiago a regresar instantáneamente al presente. Con la paciencia y el sentido de justicia que los caracterizaba, los hermanos mayores intentaron mediar en la pequeña disputa, tratando de poner orden en el caos festivo que los rodeaba. Esta transición súbita sirvió como un respiro necesario. El peso de las verdades reveladas por Jesús necesitaba un espacio para asentarse en el alma de Tiago. El contraste entre la inmensidad de un Dios universal y la algarabía de unos niños peleando por un pequeño tesoro era, en sí mismo, una lección. Lo sagrado no estaba separado de lo cotidiano, sino entretejido en sus fibras más simples. María, al observar la escena desde la entrada, sintió una mezcla de alivio y melancolía. Ver a sus hijos juntos, riendo y discutiendo cosas triviales, le recordaba la fragilidad de ese equilibrio familiar que pronto se vería alterado por la partida de Jesús. El eco de las palabras sobre el Padre-Madre de todos seguía vibrando en el aire, pero ahora se mezclaba con el olor del aserrín y el sonido de las risas. La consecuencia inmediata de la revelación de Jesús no fue un gran cambio externo, sino un cambio en la percepción de Tiago, quien miraba a su hermano con ojos nuevos, tratando de procesar cómo aquel joven que ahora jugaba con los más pequeños podía albergar en su pecho una comprensión tan vasta del universo. El espacio entre los hermanos se llenó de una nueva forma de respeto, un silencio compartido que reconocía que nada volvería a ser igual, incluso si el mundo exterior seguía girando de la misma manera. En los días que siguieron a la decisión de la partida, la atmósfera en el hogar de María se transformó en una de preparativos silenciosos y reflexiones profundas. La resolución ya no era solo un acuerdo logístico con José de Arimatea, sino una aceptación interna de que un ciclo vital se estaba cerrando para dar paso a otro. Tiago, aunque todavía procesaba las palabras de Jesús sobre la divinidad universal, comenzó a asumir con una nueva madurez sus responsabilidades en el taller. La transformación interna era evidente. Ya no trabajaba solo para mantener a su familia, sino para permitir que su hermano cumpliera una función que él apenas empezaba a vislumbrar como trascendental. María, por su parte, encontró consuelo en la idea de que su hijo mayor estaría bajo la protección de un hombre tan íntegro como el comerciante. Pero sobre todo, comenzó a comprender que la naturaleza de Jesús no pertenecía por completo a los límites de su maternidad física. El asentamiento emocional de la noticia permitió que la familia se preparara no solo para la ausencia, sino para el crecimiento. La lección central que emergía de todo este proceso era la de la confianza en un plan superior que superaba las preocupaciones inmediatas. Jesús continuaba sus tareas con la misma humildad de siempre,
pero había en sus gestos una determinación serena, como si cada pieza de madera que terminaba fuera un cierre necesario antes de su gran viaje hacia el norte. La transición hacia el nuevo estado de cosas fue fluida y natural, marcada por un sentimiento de hermandad que se había fortalecido a través del diálogo y la honestidad. La carpintería, que antes era solo un lugar de trabajo, se había convertido en un santuario de revelaciones donde lo divino y lo humano se habían dado la mano. El destino ya no se sentía como una carga impuesta, sino como un camino que se abría voluntariamente, invitando a cada miembro de la familia a descubrir su propia fortaleza ante el cambio inevitable. Al reflexionar sobre estos eventos, se hace evidente que el viaje de Jesús hacia las tierras de los galos era mucho más que una travesía comercial o educativa. Representaba la primera salida del entorno protegido de la familia hacia la vastedad de un mundo diverso y sufriente. Los hilos de la narrativa se entrelazan para mostrar que la verdadera preparación de Jesús no ocurrió en grandes escuelas o templos, sino en la cotidianidad de una familia que enfrentó la pérdida, el trabajo duro y las tensiones de una ocupación extranjera. La síntesis de su mensaje, tal como se lo confió a Tiago, residía en la superación de las barreras del egoísmo colectivo. Al identificar a un Dios que es Padre y Madre de toda la humanidad, Jesús sentaba las bases de una filosofía de amor universal que no conocía fronteras. Esta visión desafiaba la idea de que la salvación o la bendición divina pertenecían a un solo grupo, proponiendo en cambio que el progreso real de la tierra dependía de la capacidad de cada individuo para reconocerse en el otro. El significado filosófico de este capítulo de su vida es inmenso. Nos habla de la paciencia necesaria para esperar la hora adecuada y de la valentía para cuestionar las verdades establecidas cuando éstas limitan la expansión del alma. El joven carpintero que se preparaba para partir hacia el norte llevaba consigo la semilla de una revolución espiritual que no buscaba derrocar imperios con armas, sino transformar corazones a través de la comprensión y la fraternidad. El viaje a Europa sería el laboratorio donde pondría a prueba su visión del mundo, enfrentándose a sabidurías ancestrales y a las realidades de otros pueblos, siempre bajo la premisa de que todos somos ramas de un mismo árbol divino, nutridos por la misma raíz de amor incondicional que sostiene al universo entero. Finalmente, la historia nos deja con una imagen poderosa de esperanza y propósito. La partida inminente de Jesús hacia las montañas del norte no fue un acto de abandono, sino un acto de obediencia a una ley superior de amor y servicio. La lección perdurable de estos días en su tierra natal es que el crecimiento espiritual requiere a menudo alejarse de lo conocido para poder ver la realidad con mayor claridad. A través de la figura de Judas y su intervención espontánea, recordamos que a veces la verdad se manifiesta de las formas más inesperadas, rompiendo nuestras resistencias con la sencillez de una risa o una pregunta directa. La esencia de lo vivido por esta familia bajo el techo de María nos invita a contemplar nuestra propia relación con lo divino y con aquellos que consideramos diferentes a nosotros. Jesús nos enseñó que no hay otros en el reino de Dios, sino solo hermanos en un viaje compartido hacia la luz. Al cerrar este relato de sus días de juventud, nos queda la claridad de que cada paso que damos hacia la fraternidad es un paso hacia ese Dios que es Padre y Madre de todos. La historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia hora, ese momento en el que debemos dejar atrás nuestras seguridades para cumplir con aquello que nuestra alma sabe que es su verdadero deber. Que el ejemplo de aquel joven que miraba más allá de los conflictos de su tiempo para ver la unidad de la creación nos inspire a buscar, en cada encuentro y en cada viaje,
la oportunidad de reconocer la extensión de nuestra propia familia en toda la humanidad. Así, el viaje de Jesús hacia el norte se convierte en el viaje de todos nosotros hacia una comprensión más profunda y compasiva de la vida, recordándonos que, aunque el camino sea largo y desconocido, nunca caminamos solos bajo la mirada amorosa del Creador de todos los mundos.